Hola, ¿qué tal camaradas? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual les explicaré y narraré la historia del oscuro y sombrío universo de The New Order, el Nuevo Orden. Pero antes de empezar, quisiera mencionar que la información presente en este video fue consultada en el Wiki Fandom de The New Order, además de dar crédito a los videos explicativos de los usuarios JD Media y Sparks 360, de los que me apoye para realizar estos videos, y cuyos links dejaré en la descripción. Sin más que decir, comencemos. El panorama en el Imperio japonés era muy distinto al del resto del mundo. El fin de la guerra y la victoria en esta los había llevado a vivir en la más grande extravagancia y comodidad. Los lujosos años posteriores a la guerra estaban marcados por la prosperidad, la paz y el florecimiento del Japón en su máximo esplendor, o eso parecía. A pesar del discurso del reflejo de eficiencia que demostraba el Japón, las cosas eran muy distintas. La política japonesa de la posguerra era un completo caos frente a la toma de decisiones. El gobierno había caído bajo el yugo de un conglomerado semifeudal, convirtió rápidamente al Japón en una oligarquía bajo el mando de los Zaibatsus. Fuera del Japón, se mantenía una política de sometimiento frente a su esfera de influencia. La calidad de vida en los territorios que había sometido poco tenía para compararse con la sociedad japonesa. La pobreza, corrupción y la más fuerte represión era lo habitual en sus satélites, especialmente para los chinos, quienes habrían extendido la guerra con su inmensa resistencia a pesar de la derrota de los Estados Unidos, hasta caer con la batalla de Chongqing, que aumentaría las bajas japonesas. La política económica e industrial japonesa era de índole parasitaria. Esta crecía a base del despojamiento de los recursos naturales de sus aliados, para uso exclusivo japonés, y con aquella política oligárquica que reinaba al Japón, impedían cualquier tipo de independencia industrial en aquellos estados, sometidos a la escasez, la explotación, y con un brutal sistema de orden que prohibía su cultura al considerarla degenerada, haría inevitable la construcción de una fuerte resistencia que podría acabar con el dominio nipón. Al otro lado del Pacífico, el caos reinaba en la política norteamericana, con un Senado dividido con el surgimiento de nuevos partidos. Llevaría a la sociedad americana a vivir su más inestable momento, sumida en peleas políticas que buscaban un chivo expiatorio por la derrota, una atroz persecución a los americanos de ascendencia asiática. Se llevaría a cabo entre los ciudadanos. La situación americana era más que precaria, pues la corrupción se empoderaba del gobierno, y el revanchismo crecía como nunca se había visto en contra del imperio japonés. Las relaciones con los japoneses se encontraban en las peores de la historia. Sin embargo, su punto más álgido llegaría en 1960. Los americanos, en una muy poco pensada y arriesgada maniobra política, romperían los acuerdos de Akagi e iniciando una completa fortificación de su armada pacífica, las tensiones en el Pacífico se dispararían. La crisis estallaría finalmente en el corazón del Pacífico, específicamente en Hawái. Como respuesta a la abolición del tratado, el Japón movilizaría y establecería varias cabezas nucleares en el archipiélago. El mundo contendría la respiración, pues la amenaza nuclear nunca había estado muy alta. Será la crisis de los misiles hawaianos la que acabará con el mundo. Solo el tiempo lo decidirá.
Rusia, el país más grande del mundo y la alguna vez primer estado comunista en el mundo, estaba quebrado y había sido destruido por los alemanes tras la guerra. Pero ¿cómo es que se produjo esto? Veamos los antecedentes. Tras el fin de la guerra civil y la muerte de Lenin, quien tomaría las riendas de poder como líder de la Unión Seria, Nikolai Bukharin, tras una disputa de poder que casi terminó en una nueva guerra civil, su opositor Iósif Stalin moriría en un accidente años más tarde, muy probablemente orquestado por el mismo Nikolai. Su política, con un plan de capitalismo de Estado desarrollado por Lenin y una producción agrícola provenían del campesinado, no sería capaz de cumplir con las necesidades del país, y con el capitalismo de Estado implantado, los precios de los pocos productos generados estarían por las nubes. Ello provocaría que los intentos de una industrialización a gran escala de Bukharin resultaran siendo un completo desastre. Rápidamente, gracias a la escasez, una gran hambruna se desarrolló en la nación hasta 1939. Con una economía quebrada y una industria fallida, la Unión Soviética implantaría de inmediato una política económica e industrial de colectivización forzada. Ello provocaría una ola de malestar entre el campesinado que poco a poco y de manera generalizada se levantaría en contra de estas políticas. De allí en adelante, el Ejército Rojo se dedicaría a reprimir aquellas rebeliones, lo que lo llevaría a desgastarse y desorganizarse rápidamente. Fuere como fuere, la Unión Soviética estaba lejos de generar estabilidad. Ahora, como un Estado fallido, no estaba más que destinada a un futuro incierto que los llevaría a un colapso inevitable. Debido a todo esto, la campaña contra los germanos sería un completo desastre. Se enfrentaban a una superioridad militar, tecnológica e industrial a la cual no podían repeler de ninguna manera. Solo les quedaba ser espectadores de la horrorosa derrota que se avecinaba, y así fue. En diciembre Moscú cayó, y enseguida de ello otras ciudades también lo hicieron, como la cuna de la revolución, Leningrado, mientras eran expulsados de Europa. El mando soviético y el Ejército Rojo estaban sumidos en el más grande caos, hasta que finalmente, en el 44, un golpe de Estado se gestó en contra de Bukharin, quien terminó siendo derrocado para, en su lugar, imponer un consejo militar provisional, que dirigirse el país. Sin embargo, hiciesen lo que hiciesen, ya era demasiado tarde. El golpe militar solo logró fragmentar lo que quedaba de cohesión sobre la Unión, y así poco a poco el país comenzó a desmoronarse en diversos estados dirigidos por señoríos de la guerra, y finalmente el 21 de enero del 45 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue disuelta. El colapso de la Unión Soviética no significó el fin del mando soviético. Tras el fin de la guerra y la balcanización rusa, algunos señoríos de la guerra, principalmente antiguos exgenerales soviéticos, se unirían bajo el mando de Kliment Voroshilov. Así, con el fin de expulsar a los alemanes de la Rusia europea, se fundaría el Frente Revolucionario de Rusia Occidental. Esta facción tendrá una enorme popularidad en Rusia, que, sumado al apoyo brindado por Estados Unidos y Japón contra el Reich, les hizo crecer rápidamente. Ante el crack de los 50s y la crisis venidera, el momento era perfecto para una gran ofensiva, y así se dio. La guerra occidental rusa comenzó con una enorme ofensiva contra el comisariado de Moscú, que tomaría por sorpresa a los alemanes, haciéndolos retroceder rápidamente. El frente tendría grandes y aplastadoras victorias frente al Reich, que les permitieron avanzar hasta amenazar Ucrania y Moscú. Después de ello, los alemanes contraatacarían de inmediato. Creando grupos de sabotaje y desestructuración, el ejército ruso de liberación nacería para inestabilizar y destruir al frente desde dentro. Con la fortificación del frente alemán y el desgaste ruso, se hizo mediante una serie de ofensivas retroceder a los comunistas. Poco después el frente quedaría estático, y más tarde el Frente Revolucionario colapsó casi por completo. La esperanza estaba perdida. La Rusia posterior a la guerra occidental era un completo caos. El antiguo territorio ruso estaba gobernada por la más cruda anarquía. Rusia se había convertido en un páramo en el que la más nefasta corrupción e inseguridad reinaban. Nunca Rusia había estado en tan oscuro momento de su historia.
La ruina y miseria se regían sobre sus restos desde el fin de la guerra. Los alemanes con su Luftwaffe se dedicaban a demacrar los escombros de la madre patria, y de manera criminal arrasaban los diversos estados rusos con horrorosos bombardeos, para así evitar que se desarrollen y así mantenerlos en la más profunda sumisión y miseria. A lo largo de las ruinas de Rusia, existían diversos estados y facciones muy diferenciados entre sí. Cada estado representaba un mundo diferente, y en ellos se sembraban diversos sistemas ideológicos que ahora reinaban Rusia, desde las más comunes hasta las más oscuras. Desde despotismos, comunistas, autocracias e incluso estados fascistas. Es lo que se puede encontrar en la caótica madre patria. Entre estos muchos estados podemos hablar de los restos remanentes del Frente Revolucionario, que junto a estados como Buriatia e Irkutsk, buscan la rehabilitación de la Unión Soviética, representan la nostalgia comunista en la región. Otro notable grupo serían aquellos que apuestan por el restablecimiento del sistema zarista o monárquico, como Viatica o Transbaikal. Sin embargo, el más exponente de estos estados sería Kemerovo, que apostaba por la restauración zarista y en especial, la restauración de un nuevo imperio ruriquido. También podemos encontrar a lo peor de este nuevo mundo, la existencia de estados fascistas o incluso nacionalsocialistas como Amur, la Hermandad Aria y sobre todo, Orsk, son muy destacables, organizados como estados ultramilitaristas y fuertemente racistas, se dedican a practicar etnoterrorismo y a infundir terror entre los considerados por ellos, estados no arios en Rusia. Sin embargo, no todo en las ruinas de Rusia se encuentra en lo más bajo de la humanidad. El nacimiento de estados que abogan por la implantación de la democracia, aunque imperfecta y muy frágiles, y su expansión por el resto de Rusia, los mayores exponentes de ellos serían Tomsk y Komi, que estarían luchando por la perduración de este sistema en sus tierras. Pero el estado más destacable de todo el páramo ruso sería un diminuto estado en Siberia Occidental, un estado dirigido por el ultranacionalismo y una sociedad espartana y altamente revanchista. La Liga Negra de Omsk es sin duda alguna el estado más destacable de toda Rusia, fundada por Dmitry Karbychev y su liga de ultranacionalistas tras la balcanización de la República Popular de Siberia Occidental. Es un estado fuertemente aislado y fortificado frente al exterior. Está regido por una organización, la Liga Negra de toda Rusia, que mantiene una política fuertemente militarista, belicista y sobre todo, revanchista contra lo que llaman los teutones. La doctrina antialemana que abunda en la sociedad y gobierno de la Liga Negra los llevaría a abogar por el comienzo de una gran venganza, una gran cruzada para reunir Rusia y destruir al Gran Reich de una vez por todas. A esto el futuro líder de Omsk, Dmitry Yazov, lo llamaría The Great Trial, el juicio final. Como podemos ver, la situación rusa es de las más intrigantes en este nuevo mundo. La sociedad rusa estaba quebrada, su pueblo luchaba entre sí, la hambruna, pobreza y muerte reinaban sobre sus escombros. La prosperidad era un lejano recuerdo y toda esperanza se había extinguido. El futuro de la moribunda Rusia sería incierto. Algunos de sus estados intentaran mantener la integridad de sus países frente a las amenazas internas. Otros impondrán su voluntad y regimentó sobre sus vecinos, y algunos otros esperarán la final caída del imperio dirigido desde Germania. Y así es como se encuentra el mundo, 23 años después del inicio de la guerra que definiría el destino de la humanidad. Nunca en la historia la humanidad se había encontrado en tan oscuro y horroroso momento.
Era la decadencia de la civilización en su máximo esplendor. Ahora la pregunta es, ¿qué le espera a la humanidad en el futuro? ¿Será posible librarnos de esta? ¿O simplemente el putrefacto mundo caerá bajo la estela de estos oscuros tiempos? No lo sabemos. Solo algo tenemos claro. Sea lo que sea, nos dirigiremos al fin de los tiempos. La humanidad está perdida.